Muy bien, hoy estamos viernes 4 de diciembre. Estamos en el curso de Geometría para el tercer grado de primaria. Profesor, no se le escucha. Ya, ahora sí. Muy bien, vamos a iniciar las clases de hoy, viernes 4 de diciembre. Estamos en el curso de Geometría para el tercer grado de primaria. El tema es Sólidos Geométricos 1, Prisma y Pirámide. Este tema se ubica en la página 76. Estamos en la clase número 6. Muy bien. ¿Han copiado ya lo que les aparece en este momento? Profe, yo sí copié, pero de geométricos hay un palito y dos puntos. Yo lo hice así y no esperes en la cara. ¿Ya? ¿Termina de copiar? Ya terminé, profesor. Luis, ¿terminaste de copiar? Muy bien, vamos a continuar. Atentos, por favor, al siguiente video. Clases particulares en Ávila. ¿Se escucha? Por Miguel Fernández Collado. Ya podemos dejar de estar de brazos cruzados y empezar a aprender. Yo os propongo en esta lección los prismas y las pirámides. Así que abrimos nuestras orejas, que empezamos. Los prismas y pirámides son poliedros. Y Miguel, ¿qué es un poliedro? Tranquilos, que lo explicamos. Los poliedros son cuerpos limitados por caras planas o polígonos. Si no sabéis lo que es un polígono, arriba a la derecha os dejo un enlace que os lo explico perfectamente. Os voy a dibujar diferentes cuerpos y vamos a ver cuáles son poliedros y cuáles no. El primero de ellos es un poliedro porque está formado solo por caras planas. Este de aquí no es un poliedro porque está formado por caras curvas. Si es un poliedro, todas sus caras son planas. No es un poliedro, tiene caras curvas. Si es un poliedro, todas sus caras planas. No es un poliedro, tiene caras curvas. Y por último, si es un poliedro, tiene todas sus caras planas. Y distinguimos dos tipos de poliedros. Primero tenemos los prismas. Y en segunda posición, las pirámides. Vamos a empezar con los prismas y su definición. Los prismas son aquellos poliedros que tienen dos bases y sus caras laterales son paralelogramos. Os voy a dibujar un prisma y luego os voy a decir por qué es un prisma según su definición. Hemos visto que tienen dos bases. La primera base y la segunda base. Y hemos dicho que tienen caras laterales que son paralelogramos. En este caso sus caras laterales son rectángulos. ¿Y por qué son paralelogramos? Porque sus lados opuestos son paralelos. Este con este es paralelo y este lado con este lado es paralelo. Entonces son paralelogramos. Y los prismas los podemos encontrar en el mundo real. Por ejemplo, en los minerales. Y os voy a enseñar ahora otros dos elementos de los prismas, muy importantes. Las aristas, que son los lados de las caras y de las bases. Por ejemplo, estas que os dibujo en rojo. Y los vértices, que son los puntos de unión de las aristas. Por ejemplo, estos de amarillo. Ahora vamos a pasar a la definición de pirámides. ¿Qué son las pirámides? Son poliedros que tienen una base, una única base,
y sus caras laterales son triángulos. Os voy a dibujar una pirámide y vamos a justificar por qué es una pirámide. Tiene una sola base. Vemos que solo tiene una única base. Y sus caras laterales son triángulos. Vemos que sus caras laterales todas son triángulos, con lo cual es una pirámide. Un ejemplo real, las pirámides de Egipto. Hay que ir a visitarlas, son impresionantes. Y os voy a enseñar los otros dos elementos que hemos aprendido con los prismas. En una pirámide también encontramos aristas, que son los lados de la cara y de la base. Por ejemplo, estas que os dibujo en rojo. Y los vértices, los puntos de unión de las aristas. Volvamos al inicio y de todos estos poliedros vamos a ver cuáles son prismas y pirámides. El primero es una pirámide, lo subrayamos en morado. Este de aquí es un prisma, por eso lo ponemos en verde. Una pirámide, una única base y caras laterales triangulares. Y este de aquí, un prisma. Ahora, en esta pizarra os voy a dejar una serie de cuerpos para que los clasifiquéis. Primero, si son poliedros o no son poliedros. Y luego, qué tipo de poliedros son. Si son prismas o son pirámides. Y si me podéis identificar sus elementos, como bases, caras laterales, vértices y aristas. Y esto ha sido todo por hoy. Sois unos campeones, así que os pongo la medalla. Cualquier duda en los comentarios, redes sociales o mi email. ¿Sabéis cuándo nos vemos? Pues sí, nos vemos mañana. Muy bien. ¿Qué tal el video? ¿Interesante? Sí, profesor. Vamos a ver entonces todo lo que ha explicado. También lo vamos a trabajar ahora. ¿Se acuerdan que hemos trabajado esto? Sí, profesor, pero esa figura a mí me salió un poquito más delgadita. Sí. Esto de aquí viene a ser un poliedro. ¿Por qué poliedro? Porque tiene cara, ¿ya? Tiene base. En cambio, esto de aquí es una esfera, no es un poliedro. No tiene base, no tiene caras, ¿correcto? Es una esfera. Esto de aquí es un cono, no tiene caras, ¿ya? Por lo tanto, puede rodar, ¿correcto? Esto de aquí también no es un poliedro porque puede rodar, no tiene caras. En cambio, los poliedros no ruedan. ¿Ven? Lo pones como sea, no ruedan. Los poliedros entonces no tienen que rodar. Claro, no ruedan. Se ponen paraditos ahí, ¿ven? Ahora, entre los poliedros tenemos los prismas. Los prismas tienen dos bases, uno en la parte inferior y si tú lo volteas, otro en la parte superior. O sea, uno arriba y otro abajo. Dos bases. En cambio, las pirámides solamente tienen una base. Si tú lo volteas, ¿qué va a pasar? Se cayó. ¿Viste? Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo puedes diferenciar una pirámide de un prisma? La pirámide tiene una sola base. En cambio, el prisma tiene dos bases. Esa es la diferencia. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un prisma y este prisma se llama triangular. ¿Por qué triangular? Porque tiene tres lados. 1, 2 y 3. Este prisma se llama triangular. ¿Ya? Listo, miren. 1, 2 y 3 caras. También tenemos el prisma cuadrangular. ¿Por qué? Porque tiene 4. 1, 2, 3 y 4.
Entonces, esto viene a ser un prisma cuadrangular. Recuerden que los prismas tienen dos bases, uno abajo y otro arriba. Bien, vamos a pasar a las pirámides. Las pirámides tienen una sola base, ¿ya? En la parte superior no hay, solamente en la parte inferior. Ahora, ¿cómo se llama esta pirámide? Se llama pirámide triangular. ¿Por qué? Porque tiene tres lados, mira, 1, 2 y 3. Ya, vamos a ver otra pirámide. Esta pirámide de aquí se llama pirámide cuadrangular. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Tiene caras. Ya todos estos se llaman caras. ¿Ve? Otro. Esta pirámide de aquí, ¿cómo se llama? A ver, hay que contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Se llamará pirámide pentagonal. Penta es de 5, ¿ya? Y también tiene 5 caras, ¿correcto? Y por último, tenemos una pirámide hexagonal. ¿Por qué hexagonal? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Y también tiene 6 caras. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al módulo para poder trabajar, ¿correcto? Sí, profesor. El primero que aparece aquí, ¿cómo se llama? Mire su módulo. ¿Es una pirámide o un prisma? ¿Cómo se llama? ¿Pirámide o prisma? Pirámide, profesor. Pirámide. El siguiente. Pirámide. Muy bien. Vamos abajo. ¿Cómo se llama esto? ¿Pirámide o prisma? Creo que se llama prisma, profesor. Prisma. ¿Por qué prisma? Porque Prisma. tiene dos bases. Una en la parte inferior, otra en la parte superior. ¿Cómo se llama esto? Se llama prisma. ¿Por qué? Porque tiene una base en la parte superior y otra base en la parte inferior. ¿Cómo se llama esto? ¿Pirámide o prisma? Prisma, profesor. Muy bien, porque tiene una base en la parte inferior y otra base en la parte superior. ¿Cómo se llama esto? Prisma. Prisma. ¿Por qué? Porque tiene una base en la parte inferior y una base en la parte superior. En cambio, las pirámides solamente tienen una base en la parte inferior, ¿cierto? ¿Ve? Sí, profesor. Una base, una base. Muy bien, vamos a pasar a trabajar el ejercicio número 1. ¿Qué dice? Observa este sólido y determina cuántas pirámides hay. Bien, ¿esto es pirámide? ¿El primerito, el de color azul, es pirámide? No, profesor. No, muy bien. ¿El siguiente, el de color rosado, es pirámide? Sí, profesor. Sí, muy bien. ¿El siguiente, de color verde claro, es pirámide? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿cuántas pirámides hay en el número 1? 2 pirámides, profesor. Excelente. El trabajito está muy fácil. Para ustedes queda el ejercicio 2, 3 y 4. Profesor, una pregunta. En la 3 dice, en la siguiente figura colorea la base superior del prisma. Tengo que colorear su encima
Claro, tienes que colorear la parte superior, la base, solo la base. Ya, profesor. Profesor, una pregunta. Sí, Entré a tarde porque no sabía qué hora. Y no sé si has copiado el cuaderno. puedes repetir, no se te ha escuchado bien. Eh, he entrado tarde, profesor, porque no sabía qué hora era. Y no sé si has copiado en mi cuaderno o no has copiado. Ya, a ver, cuando termine la clase voy a subir el video al WhatsApp y a la plataforma. Ahí lo puedes copiar, la parte inicial, ¿correcto? Ya, Ahora trabaja en módulos, no te preocupes. profesor, y una pregunta más. Eso es lo que dice en la 3, la pregunta 3 de actividades. La base es superior, eso significa de arriba. Claro, la base superior está arriba, entonces voy a colorear, ¿correcto? Sí, profesor. Ok, a trabajar. Profesor, la próxima semana vamos a hacer el siguiente curso, el siguiente tema. No es porque el lunes nos toca examen. Porque mira, volteé a la siguiente página de acá, pero no, hay otra clase. Profesor, pero hay otro tema. Dice, ¿Cuál? profesor, hay otro tema, dice sólidos, cuerpos redondos. A ver, vamos por partes, ya un ratito. A ver, Briana, un ratito, a ver, Briana. En el ejercicio número 2, ¿cuántos prismas observas? En el 2, Muy bien. Luis, en el ejercicio 3 ya está fácil, ¿cierto? Luis, en el ejercicio 4, ¿cuántas pirámides observas? 5. Excelente. Pasamos al ejercicio número 5. Un ratito, un ratito. 5. Colorear la base superior del siguiente prisma está muy fácil. 6. Alejandro, de acuerdo con el siguiente gráfico de sólidos, determina cuántas pirámides hay. Respuesta, Alejandro. 2. 2. Muy bien. 7. Briana, ¿cuántas pirámides observas en el siguiente grupo de sólidos? 3, profesor. Muy bien. 8. Colorea la base superior del siguiente prisma. Eso está fácil, ¿cierto? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profesor. Excelente. Continúen, por favor.
Profesor, yo ya terminé. ¿Sí? Profesor. Profesor, ya terminé. Ya. ¿Los demás terminaron? ¿El 9, el 10, el 11 y el 12 terminaron? Yo ya terminé el 11 y el 12. Yo sí, Ya. profesor. Ya, muy bien. Vamos a continuar. A ver. Atentos, por favor, a lo siguiente. A ver, un ratito. Tengo problemas. Un ratito me esperan. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Ya, un ratito, por favor. Ya, profesor. Hola, Fiona. Hola, Alejandro. ¿Y cómo te va el día? Ya, muy bien. Continuamos. En su cuaderno de nuevo van a escribir viernes 4 de diciembre, el curso Geometría, tercer grado. El título ahora es Sólidos Geométricos 2, Cuerpos Redondos. Profesor, Estamos ya en lo... la página 80. Esta es la clase número 6. Profesor, Escriban por favor en su cuaderno. profesor, una pregunta. Sí. Dime. Ese es el tema de hoy, porque hicimos el otro. Sí. Vamos a trabajar dos temas. Hoy vamos a trabajar dos temas, ¿ya? Así es que escribe en tu cuaderno. Profesor, pero escribir primero este tema que estamos haciendo. ¿Lo tengo que escribir debajo o cómo? Porque yo miré En otra hoja. Como En título, otra hoja. Diana, como título. Título, Diana. En otra hoja. en la otra. Sí. Ya, profesor. Profesor, yo ya lo copié. Ya puedo publicar. Profe. Profesor, estaría bien que en una hoja escribiera un tema y en la otra el otro. Sí. Ya terminé, profesor, de Yo copiar. ya terminé desde delante. Ya. Muy bien. Atentos a lo siguiente que también es un video, ¿ya? Atentos, por favor. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado.
Hoy estoy muy contento ya que vamos a resolver la duda de una de nuestras suscriptoras que nos ha enviado un email preguntándonos si podíamos hacer un vídeo sobre los cuerpos de revolución o cuerpos redondos. Así que este vídeo es para todos, pero especialmente dedicado a Alicia. Los cuerpos de revolución son aquellos cuerpos geométricos obtenidos a partir de una figura plana que gira alrededor de un eje. Encontramos tres tipos: el cilindro, el cono y por último, la esfera. Pero empecemos por el cilindro. El cilindro es aquel cuerpo geométrico obtenido por el giro de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. En un cilindro encontramos distintos elementos: los radios de la base inferior y de la base superior, la generatriz, que es la longitud del lado opuesto al eje o el lado que genera la superficie lateral del cilindro, el eje o altura, que es el lado sobre el que gira el rectángulo que genera el cilindro, y por último las bases superior e inferior, que son dos círculos iguales y paralelos. Así que podemos definir el cilindro como aquel cuerpo que tiene dos bases y una superficie lateral curva. Vamos a intentar identificar los cilindros de la siguiente foto. Yo veo dos cilindros en los torreones, un cilindro por aquí y un cilindro por allá. Ahora vamos a definir el cono. El cono es un cuerpo geométrico obtenido por el giro de un triángulo alrededor de uno de sus catetos. Estos dos lados, los que forman un ángulo recto, son los catetos. Y aquel lado que no forma el ángulo recto, el opuesto, se llama hipotenusa. De tal manera que si giramos el triángulo alrededor de uno de los catetos, formamos el cono. En el cono podemos encontrar distintos elementos: el radio, de su única base, la generatriz, que es la longitud de la hipotenusa del triángulo. También encontramos el eje o altura, que es el cateto sobre el que gira el triángulo. El vértice, que es el punto de unión de todas las generatrices del cono. Y por último, la base, que es un círculo que se genera al girar el radio. Podemos definir el cono como aquel cuerpo que tiene una base y una superficie lateral. En nuestro dibujo, los tejados son conos. Y vamos al último cuerpo de revolución, la esfera, que es el cuerpo geométrico obtenido por el giro de una semicircunferencia. Vamos a ver los diferentes elementos que podemos encontrar en una esfera. Primero, el centro. También encontramos el radio. Por supuesto, el diámetro, que es la doble longitud del radio. La superficie curva. Y por último, encontramos la circunferencia máxima. De tal manera que podemos definir la esfera como aquel cuerpo geométrico que tiene toda la superficie curva. En nuestro dibujo podemos encontrar la siguiente esfera. Os voy a poner otro dibujo y a ver si podéis identificar todos los cuerpos de revolución. Y hasta aquí. Muchísimas gracias por estar. Os dejo abajo algunos ejercicios. Cualquier duda en los comentarios, redes sociales. Muy bien. ¿Qué tal el video? Bien, profesor. Listo. Entonces vamos a recordar lo que ya nos han explicado. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Cómo se llama esto? Pirámide, profesor. A ver. Pirámide es esto de aquí. ¿Por qué se llama pirámide? Porque tiene caras, ¿ve? Planas. En cambio, esto de aquí no tiene cara plana. ¿Ve? Esto es pirámide, ¿ya? Y esto es cono. Su nombre es cono, ¿correcto? Bien. Los conos también tienen una sola base, ¿ya? ¿Y cómo se llama esto? De aquí hasta aquí.
se llama generatriz. ¿Ya? Entonces, un cono tiene lo siguiente. Del centro del círculo para cualquier lado, esto de aquí se llama radio. Pero no es la radio que escuchamos, la radio que tenemos en casa, sino esta partecita se llama radio, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Esto de aquí, ¿cuál es su nombre? Cilindro. Cilindro. El cilindro tiene dos bases, ¿ya? Uno en la parte inferior y otro en la parte superior, ¿correcto? Dos bases. El cilindro también tiene radio, es del centro para uno de los costados, ¿ya? Entonces, de aquí, ubiquen el centro, para uno de los costados es el radio. ¿Cómo se llama esto? Se llama generatriz o también se llama altura, ¿correcto? Listo. Y por último, tenemos la esfera. La esfera no es otra cosa que una pelota, ¿cierto? Ve, una pelotita. Pero su nombre es esfera. ¿Ya? La esfera también tiene radio, es del centro, claro, ahora no lo podemos ver, ¿no? Pero está en el centro mismo de esta pelotita. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos al módulo. Página 80. Fíjense en la página 80 todos. Profesor, Sí. lo que está en la pizarra lo copié. No, nada. Ubíquense en la página 80, por favor. Ya. Listo. Voy a ubicar la página 80. Un ratito, por favor. A ver. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Ya un ratito, no quiere mostrar lo que tengo en el Ya, profesor.
ver. A ver, lo que van a hacer aquí es lo siguiente. Atentos, por favor. Van a tener por aquí una base y la parte inferior una base. Tienen también la superficie lateral y tienen un eje de giro por aquí. Hay una pregunta que les va a decir, dibujen cómo se trabaja un cilindro. Un cilindro es un rectángulo con dos círculos, así. Luego también les va a pedir el cono. El cono tiene una base, van a poner su nombre base, superficie lateral, y cuando ven esto de aquí, se llama eje de giro. También les va a decir, ¿y cómo se hace un cono? Un cono tiene la siguiente forma, así, y un círculo. ¿Cómo se llama? Base y superficie lateral. ¿Ya? Por último tenemos la esfera. La esfera tiene más partes. Esto se llama eje de giro. Tenemos el radio que yo les expliqué, es del centro a un costado. Tenemos la circunferencia máxima. El diámetro es todo, ¿ya? O sea, un radio por aquí y otro radio por aquí. Acá está el diámetro. Entonces, en el ejercicio número 1 dice, nombra 3 objetos de tu entorno que tengan forma de cilindro, cono y esfera. ¿Cuáles serían esos ejemplos? ¿Qué se parece a un cilindro? Facilito. En casa... Las latas de atún, profesor, las latas de atún. Claro, una lata de atún. Otro ejemplo, hay muchos, ¿ah? Una lata de leche. Claro, muy bien. Otro. Por ejemplo, la lata de Milo, la lata del café. Hay muchos ejemplos. La lata del panetón. Ahora, el cono. Un ejemplo de cono. Facilito. La gorra de... El cono de las fiestas, ¿cierto? Con los gorritos, ¿no? Otro ejemplo. El cono del helado cuando nos dan un helado. El cono de los policías, esos naranjas que ponen en las pistas. Hay muchos ejemplos, ¿cierto? Y por último, la esfera. Esfera, ¿qué ejemplos podemos dar? Una pelota de tenis. Una pelota. Claro, una pelota de tenis, una pelota de fútbol, una pelota de básquet, una pelota de vóley. Muchos ejemplos. Bien, vamos con el Las bolas ejercicio. navideñas, las bolas navideñas. Las bolitas navideñas, las canicas, muchos ejemplos. Muy bien, vamos con el ejercicio número 2. Escribe los elementos principales del cilindro del cono. Muy bien, el cilindro ya tiene sus partes y del cono ya tienen sus partes. Lo único que les queda ahora es copiar. ¿Ya? Copien sus partes aquí y sus partes aquí. ¿De acuerdo? Profesor, Sí, Briana. mi cámara está apagada. Acá tengo dos cámaras suyas. Una está con la pizarra y otra está apagada. Está apagado, está encendido. Mira la solución. Sales y vuelves a ingresar. Profesor. Profesor, acá es donde está la número 2, acá dice, pues, acá donde está su aparece una raya de arriba, de abajo. Entonces, en el número 2, completen aquí sus partes. Está en la página 80.
Profesor, ¿Sí? mira el ejemplo de atrás que estaba casi igualito. Y había uno que estaba señalando a la flecha. ¿Aquí? Número 2. Ya, aquí. Ya, fíjate. Aquí te está indicando la base. En cambio, esta flechita te está indicando el radio. ¿Ya te diré? ¿Algo más? Profesor, es que las flechas me están confundiendo. Pero por eso, ahora te estoy aclarando. Esta flechita de aquí te está indicando la base. En cambio, esta flechita de aquí te está indicando el radio de color negro. Radio. Ahora sí, igualito aquí. Profesor, pero lo que le estoy diciendo, hay una flecha arriba que señala a otra flecha. Ya, ¿se acuerdan que les dije la flecha de giro? La flecha que gira Sí, se profesor. llama eje de giro. Aquí le falta así su flechita, pues, ¿no? Aquí está su flechita. ¿Qué significa esto? Profesor, Significa eje de giro. yo ya terminé del número 2, profesor. Ya, si has terminado la número 2, está el ejercicio número 3 para que también puedas trabajar. Profe, pero en total, ¿cómo se llama esa flecha? Esta flechita roja se llama eje de giro. Eje de giro. Ahí está en la página 80. Al inicio nomás, cuando dice cilindro. Profesor, ¿y cómo se llama esa flechita que apunta a la línea negra? Ya, a ver. La flechita que está indicando a la línea negra, ¿se acuerdan que expliqué en la pizarra? Eso se llama radio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaba? Radio. Profesor, yo ya me pasé la número 4. Profesor, me pasé la número 4. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿Sí? la número 3. Ya. Pasemos a la número 3. ¿Qué dice? Profesor, yo estoy en la número 4. Indica cuáles de los desarrollos corresponden a un cilindro y cuáles a un cono. O sea, tienes que decir si esto es un cilindro o un cono. Y si no se parece, no se pone nada. Entonces, Porque
Hay uno ahí que no es. Profesor, entonces voy a marcar los que sí son cilindros o conos. Sí, pero también tienes que escribir su nombre. Porque yo cómo sé que es un cilindro o un cono. Entonces adentro tengo que escribir el nombre. Claro, muy bien. Así que tenemos, ¿cómo así que tenemos que hacer? Profesor, ¿cómo tenemos que hacerlo? Profesor, Tiene que yo no sé escribir. cómo se hace la número 4, profesor. Ya, ahorita pasamos a la número 4. Un ratito. Voy a Tenemos explicar. que unir. Aquí hay uno, en el ejercicio 3, hay uno que no es ni cilindro ni cono. Los demás sí tienen su nombre. ¿Ya? Ejercicio número 4. No entiendo. Dice, asocia cada figura de giro con el objeto que origina. Esto, o lo más fácil, miren, esto. ¿Cuál es su objeto? Lo ¿Cierto? uno, profesor, lo Lo uno. Claro, vamos a unir, pero con líneas de colores. Esto con esto. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, Con líneas de colores, ¿ah? No me vayan a trabajar con un solo color. De preferencia con los mismos colores que les indica aquí. Rosado, naranja, verde, celeste, verde claro y aquí pueden utilizar otro color. Profesor, yo pensaba que en esta pregunta parece que está completamente. Profesor, ¿tenemos que completar la figura? No. Van a relacionar con líneas de colores. Ejemplo, esto iría con esto. profesor, ya lo uní con líneas de colores. Ya, muy bien. Los 6 has unido, ¿cierto? Sí, profesor, pero hay unos colores que son casi iguales, el verde oscuro y el verde claro. Ya. No se nota tanto. El cilindro lo hice con morado y la otra botellita lo hice con rosado. Ya, muy bien. No hay problema. Excelente. Profesor, el 5. Ya. Vamos a pasar ahora al ejercicio 5. Dice, exigimos más. 5. Escribe el nombre de los siguientes sólidos geométricos. Su nombre es pirámide. Aquí completa y aquí también completa. ¿Fácil? Sí, profesor. Ya. Profesor, ¿cómo se llama el último? ¿Se conoce esto de acá, este plan? A ver, aquí hay una base y aquí también hay otra base. Cuando tienen dos bases, ¿cómo se llama? Se llama prisma, ¿cierto?
Profesor, y en la 6. A ¿Y la ver, segunda imagen? Diana? Sí, en la 6, profesor. Dice que coloreé las bases en la 7 y la 8 allí. Dice que Ya, pero no entiendo qué voy a colorear. En el 6 nomás soy. Profesor, en la 5, ¿qué figura es la segunda? La segunda es ¿Cómo se llama la cono. segunda figura? Cono. Cono. Y esto es Ay, ay, prisma. ay. Ay, ¿cómo que no te das cuenta? Está en la página número 80. Alejandro, pues. A ver, dice 6. Ejercicio 6. Calca y amplía, si es necesario, el desarrollo para construir el cuerpo redondo que se forma. A. Colorea la base de azul. ¿Esto es base? Sí, profesor. ¿Esto es base? También, profesor. ¿De qué color voy a pintar? De azul. Muy bien. Entonces, esto y esto de azul. A colorear. Profesor, ya terminé de colorear la base de azul. Y ahora donde dice colorea la superficie lateral de rojo. Ya, ahora bien. B. Colorea la superficie lateral de rojo. ¿Esto será la superficie lateral? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Entonces, ¿de qué color voy a pintar? De rojo. Rojo. Muy bien. Coloreen de rojo. Profesor, ya lo coloreé. Yo también le Muy profe. bien. En el número 7 dice, calca y amplía si es necesario este desarrollo para construir el cuerpo redondo que se forma. ¿A qué se está refiriendo? Aquí tenemos un cilindro. ¿Qué falta aquí? Dibujo. Un cono. ¿Y se acuerdan del cono cómo es? Pero tenemos que dibujar así. Y el cono está por aquí. ¿Ves? Esto tiene la forma de un cono. Entonces, esto así van a dibujar aquí. Ya, profesor. Listo. Utilicen regla. Listo, profe. Ya, profesor. Ya, ahora dice en A, colorea la base de azul. Listo, profe. Ya me paso la número 8. Y luego dice B, colorea la superficie lateral de rojo. Profesor. Ya, profesor. Muy bien. Ejercicio número 8. A partir de una circunferencia de 3 centímetros de radio, dibuja una esfera y señala sus principales elementos. 3 centímetros. Bien. A ver, un ratito. Se ve la pizarra, ¿cierto? Sí, sí se ve la Sí, pizarra, profesor. profesor.
3 centímetros es desde aquí hasta aquí. Desde el inicio, desde el 0 hasta el número 3. ¿Correcto? Sí, profesor. Ya. Entonces vamos a trabajar esto. De 3 centímetros de circunferencia, me dice. Entonces, en su cuaderno van a hacer lo siguiente. En su cuaderno no, en el módulo. Los 3 centímetros van a medir. Profesor, ¿Sí? lo que está haciendo vamos a copiar en el cuaderno o no. No. En el módulo hay espacio ahí. 3 centímetros, dice. 3 centímetros de radio. ¿Ya? Hacen cuenta que esto es 3 centímetros de radio. Ustedes también miran así. De aquí, desde el 0 hasta el 3. Y luego de ahí tenemos que construir una circunferencia. Así. Listo, profe. Ya, en esa circunferencia, ¿qué partes tenemos? A ver. Ya, En esa circunferencia tenemos las siguientes partes. A ver, por aquí. Ahí está. Tenemos el radio. Escriban así. Esta flechita que está indicando radio, que ya hemos dibujado radio. Listo, profesor, ya escribí radio. Entonces, a esta flechita se le llama radio. profesor, la pregunta dice que señalemos Sus principales elementos. Sí, eso estamos haciendo ahora. Estamos escribiendo sus partes, ¿ya? Bien. Y si yo lo completo, la otra mitad de aquí hasta aquí, ¿cómo se llama estos dos? Se llama diámetro. Esto y esto, los dos cuando se unen, se llama diámetro. Listo, profesor. Luego, por el centro mismo, van a ser así, y en líneas. ¿Cuál es su nombre? Eje de giro. Entonces, vamos a escribir eje de giro. Así. Ya, profesor. Muy bien, hasta ahí nomás. Vamos a continuar. Listo, profesor. Ahora, profesor, acá dice demuestra usabilidad. Nota y dibuja 3 objetos entre entorno que tengan forma de cilindro, cono y esfera. A ver, pasemos al ejercicio número 9. Profesor, ahí casi no hay espacio. Vamos a ver. Aquí han dibujado, ¿cierto? Listo. Ejercicio número 9. Nombra y dibuja 3 objetos de tu entorno que tengan forma de cilindro, cono y esfera. Ya, esto está muy fácil, ¿eh? Pero aquí no van a poder dibujar. Entonces, este ejercicio me hacen en el cuaderno. ¿Ya? Dibujas y le pones tu nombre. ¿Qué nombre le estás poniendo? ¿Correcto?
Profesor, ¿entonces podemos esperar allí hasta que dibujemos? Sí, les voy a esperar. Les voy a copiar las preguntas. Profesor, ¿puedo dibujar cualquier agente que esté en mi entorno? Sí, de lo que ves, puedes dibujar y le pones su nombre. Acá, hay círculos y puntos. Profesor, tengo que escribirlo con todo y su pregunta. Dime. Tengo que escribirlo con todo y su pregunta. No, no, solamente ejercicio 9, solamente el número 9 y empiezas a dibujar. Ya, profesor. Profesor, ya lo contó el profesor. Profesor, ya lo dibujé. Ya, el siguiente está muy fácil. Profesor, ¿cómo se llama el último? Prisma, tiene dos bases. Tienes que ver las bases. ¿Cuántas bases tiene? Y con eso te ayudas.
Listo, profesor. Ejercicio 10 está muy fácil. Ejercicio 11 dice relaciona mediante líneas según corresponda. Aquí también en el 11 utilizan diferentes colores, ¿ya? Todos los objetos deben estar relacionados, así se duplique, no hay problema. ¿Se entiende? Profesor, nomás le pongo líneas, lo uno. Sí, líneas de colores. Relacionen. A eso se llama relacionar. Profesor, en el, ¿Sí? en el no hay un prisma. El prisma ¿Cómo? no es, en el 11 no hay un prisma. Todos tienen relación, ¿ah? A ver, ¿de cuál estás buscando? El cono, lo único con Prisma hay dos, ¿ah? Hay tres incluso. Tres prismas hay. Los prismas tienen dos bases. Profesor, yo ya lo vi. Yo ya lo vi, profe. Ya, el número 12 también, por favor. Ya hicieron eso, solamente hay que repetir de nuevo. Ya, profesor. El número 12. Profesor, el repaso también vamos a hacer, ¿o no? No, repaso no. El repaso no. Muy bien. Vamos a avanzar a aritmética ahora. Aritmética, página 52. Sí, profesor. Después termina geometría, ¿ya? Atentos, por favor, que ya va a ser hora. Así es que este es el último ejercicio que les voy a ayudar, después para ustedes queda lo demás. Aritmética, página 52, ejercicio número 12. Coloca los signos más o menos en los recuadros para que se cumpla la igualdad. A. Me dice 12,63 centímetros, 8,59 centímetros, 3,09 centímetros es igual a 18,211 centímetros. Miren, ¿cuál es la estrategia aquí? ¿Cuál es la clave? Primero solamente suman esto, los números enteros. Y los números enteros son los que están antes del número, de la coma. Si yo sumo 12 más 8, ¿cuánto es? 20. Y si yo le sumo 20 más 3, sería 23. Y este 23 no es 18. Entonces, aquí puedo sumar y aquí puedo restar. 20 menos 3 sería 17. El 17 está cerca de 18. Puede ser. Entonces, primero sumo y después resto. A ver, vamos a ver qué pasa. Así van a trabajar, ¿eh? Miren, primero el 12,63.
12,63 más 8,59. Sumamos. 9 más 3, 12, llevo 1. 6 más 1, 7. 7 más 5, 12, llevo 1. 8 más 2, 10 más 1, 11, llevo 1. 1 más 1, 2. 20,22 por aquí. 20,22 menos 3,009. Aquí, ¿qué hacemos? Un cerito y un menos, ¿no? Vamos a restar. 0 menos 9 no se puede, se presta 1 y eso se convierte en Profesor, 10 vaya con 1. lo de aritmética. Espérate, por favor. 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 0 menos 3 no se puede, se presta 1, sería 10. Y esto sería 1. 10 menos 3, 7. Y 1, 1. 17,211, 18,211. ¿Qué pasó por aquí? ¿Me confundí en algo? Sí, ¿no? Aquí. Aquí. 8, 9, 10, 11. Aquí sería 11. Aquí sería 11. Aquí sería 11. 11 menos 3, 8. Ahora sí. 18,211, 18,211. Entonces, primero voy a sumar, o sea, aquí más, y luego voy a restar, aquí menos. ¿Se entiende el ejercicio A? Muy bien. Los demás ejercicios quedan para ustedes, ¿ya? ¿Alguna consulta? Profesor, en las bolitas no me tengo que poner sumar y restar, pero la D está confundida. Está confundida. Pero en la B, primero suma el 24, el 8 y el 15. A ver qué pasa. Si no te sale con suma, resta. Tienes que probar. O primero restas y después sumas. Es que así es. ¿Ya? Para ustedes ya queda el ejercicio 12, 13, 14. Y hasta el ejercicio 15, ¿ya? Si tienen alguna consulta, me pueden llamar a partir de las 2 de la tarde, porque tengo clases hasta las 2, ¿de acuerdo?